Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que nos toca de cerca y que genera muchísimas dudas: los factores de riesgo del cáncer. El objetivo aquí es poner un poco de orden y claridad en toda la información que hay ahí fuera. A ver, seguro que más de una vez hemos oído esta pregunta. ¿Tener cáncer es simplemente mala suerte? Es una forma de verlo, claro, pero simplifica una realidad que es muchísimo más compleja. Lo que vamos a ver es que la respuesta no es tan simple, que hay muchísimos elementos en juego, no solo el azar. Esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, lo básico, ¿qué es el cáncer? Luego nos meteremos con los genes, con los factores que no podemos cambiar, como la edad, con lo que nos rodea en el día a día y, por supuesto, con el estilo de vida. Al final lo juntaremos todo en un resumen. Venga, pues empezamos por el principio, que es la única forma de entender bien todo lo demás. ¿Qué es exactamente el cáncer? Pues en esencia todo empieza con una sola célula que, por decirlo de alguna manera, se vuelve loca. Pierde las instrucciones que le dicen cuándo parar y empieza a dividirse sin control, una y otra vez. Ese crecimiento descontrolado es el origen de todo y puede acabar formando lo que conocemos como un tumor. Ojo, porque no todos los tumores son iguales. Tenemos los benignos que crecen, sí, pero se quedan en su sitio. Son como unos vecinos molestos, pero que no invaden tu casa. Y luego están los malignos, que es a lo que llamamos cáncer. Estos no solo crecen, sino que son invasivos, se meten y destruyen los tejidos de alrededor. Pero lo que los hace realmente peligrosos es otra cosa. Y esa otra cosa es la metástasis. Esta es la palabra clave. Es esa capacidad de las células del cáncer de escaparse del tumor original, viajar por el cuerpo y montar sucursales en otros órganos. Es este proceso, esta propagación, lo que convierte al cáncer en una enfermedad tan seria. Vale, pasamos a la segunda parte. Hablemos de los genes. Pensemos en ellos como el manual de instrucciones de nuestro cuerpo. La analogía del coche aquí funciona de maravilla. Imaginemos que el crecimiento de las células es un coche. Los oncogenes serían el acelerador. Le dicen a la célula: venga, divídete. Por otro lado, los genes supresores de tumores son los frenos. Le dicen: para. O incluso reparan fallos en el motor, o sea, en el ADN. El cáncer aparece cuando el acelerador se queda pillado o, lo que es peor, cuando los frenos dejan de funcionar. Lo importante aquí es que estos fallos en los genes pueden tener dos orígenes muy distintos. Unos se heredan, vienen de familia, y por eso algunos tipos de cáncer se repiten en algunas sagas, pero la mayoría se adquieren durante la vida por culpa de cosas como ciertos químicos, el humo del tabaco o incluso demasiada exposición al sol. Esto nos dice algo clave: el riesgo no solo se hereda, también se construye. Pasamos al tercer punto, los factores internos y la edad. Aquí hablamos de cosas que, no podemos controlar, no son modificables. Fijaos en esta cifra, porque es muy potente. Más del 60% de los cánceres se dan en personas de más de 65 años. ¿Y por qué? Pues parece que es una mezcla de dos cosas. Por un lado, llevamos más tiempo expuestos a posibles agentes dañinos, y por otro, nuestro sistema inmunitario con los años ya no está tan en forma para luchar contra las células rebeldes. Y no solo es la edad, otro factor interno importante es la inflamación crónica. Enfermedades como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, que provocan una inflamación constante en el cuerpo, pueden aumentar con el tiempo las probabilidades de que aparezca un cáncer en esa zona afectada. Bien, dejamos los factores internos y salimos fuera. Vamos a ver cómo influye el mundo que nos rodea en todo esto. El ejemplo más claro y conocido por todos es el humo del tabaco. Está cargado de sustancias que causan cáncer. Y no solo hablamos del de pulmón, que es el primero que nos viene a la cabeza. También aumenta muchísimo el riesgo de cáncer en la boca, la garganta, los riñones, la vejiga. La lista es larga. Luego está la contaminación ambiental. A veces es un enemigo invisible. Sustancias como el amianto, que se usaba mucho en la construcción, ciertos pesticidas o los vertidos industriales se han relacionado directamente con un aumento del riesgo de cáncer, a veces muchos años después de haber estado expuestos. Y, por supuesto, la radiación. La más habitual es la del sol, la ultravioleta, que es la causa principal del cáncer de piel. Pero también está la radiación ionizante, como la de los rayos X. Aquí el riesgo es mucho menor y normalmente el beneficio de hacerse una prueba médica lo supera con creces. Pero es un factor que está ahí. Y este ejemplo es fascinante. Nos cuenta una historia muy poderosa sobre el entorno. En Japón, tradicionalmente, el riesgo de cáncer de colon y de mama es bajo. Pero ¿qué pasa cuando familias japonesas emigran a Estados Unidos? Pues que en las siguientes generaciones su riesgo aumenta hasta igualarse al de la población de allí. La causa más probable: el cambio radical en la dieta y el estilo de vida. La lección es tremenda. A veces el entorno pesa más que los genes. Y esto nos lleva directamente a la quinta parte, a los factores de estilo de vida.
Aquí entramos en el terreno de las decisiones diarias, de aquello sobre lo que sí tenemos un mayor grado de control. Esta tabla es un bien resumen de algunas de las conexiones que la ciencia ha encontrado. Por ejemplo, un consumo elevado de alcohol se relaciona con cánceres de hígado o esófago, una dieta con mucha grasa saturada con los de colon o próstata. Ojo también a los alimentos muy ahumados o en salazón, ligados al de estómago. Y por supuesto el sobrepeso, que es un factor de riesgo claro para varios tipos de cáncer. Cada punto es un área donde nuestras elecciones cuentan, y mucho. Muy bien, ya hemos visto un montón de piezas sueltas del puzzle. Ahora toca el paso final. Vamos a juntarlas todas para ver la imagen completa. Esta frase es quizás la idea más importante de todas. Estar expuesto a un factor de riesgo no es una sentencia de muerte. No significa que se vaya a tener cáncer sí o sí. Simplemente aumenta la probabilidad, las papeletas en la lotería. La clave no está en un solo factor, sino en cómo interactúan todos ellos. Al final, el riesgo de cáncer es esto, un rompecabezas muy complejo. Hay piezas genéticas, piezas que tienen que ver con la edad, piezas de nuestro entorno, del estilo de vida e incluso piezas de algunas infecciones por virus o bacterias. Y lo fundamental es entender que ninguna pieza actúa por sí sola. Todas están conectadas. En definitiva, el riesgo de cáncer no es una línea recta, no es una causa y un efecto. Es una red, una interacción complejísima y dinámica de un montón de factores. Y aunque es verdad que no podemos controlar todos los hilos de esa red, entender cómo funciona, conocerla, eso ya nos da herramientas. Conocer estos factores es en sí mismo una forma de poder.